Concédenos, Señor, esa dicha, porque te lo pedimos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, sin más, entonces invitamos a nuestro pastor Esteban. Pastor Esteban, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la clase de hoy. Ya estamos en la clase número 4. Son 5 clases. Esta es la penúltima clase que estaré con ustedes. Vimos la primera clase, el título era Las Santas Escrituras, revelación por excelencia y única regla de fe y conducta. La clase número 2 se llamaba La autoría y autoridad de las Escrituras. La clase 3, la perspicuidad de las Santas Escrituras, que es la del jueves pasado. Y hoy día vamos a ver la Escritura, juez supremo en toda la controversia eclesial. He estado usando un texto que escribí hace algunos años atrás, en el año 2015, a 17 días del 31 de octubre. Este documento que les he estado compartiendo, que tiene por título Sola Escritura, única regla de fe y conducta. Vamos a recordar algo que vimos el jueves pasado, antes de pasar al tema de hoy. A ver, déjenme encontrarlo aquí. Aquí estamos. Estuvimos viendo algunos versículos bíblicos. El tema fue la perspicuidad de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras, dicen los católicos romanos, es un libro difícil, oscuro, de ser entendido, de ser interpretado. Dicen que las Escrituras confunden a los teólogos más grandes, o lo decían. A lo menos esto que yo les acabo de leer la semana pasada y que ahora lo estoy repasando fue escrito por Seymour en un libro que se llama Noches con los romanistas. Seymour me da la impresión que era un anglicano que tuvo varios debates con los católicos romanos y escribió ese libro muy antiguo que tiene por título Noche con los romanistas. Y él puso estas explicaciones que daban los católicos romanos sobre que la escritura, los hombres sencillos e indoctos, los labradores, los campesinos y los obreros, no pueden entender la escritura, que la interpretan mal, que están destinadas solamente para la iglesia, no para el pueblo, y que por lo tanto pertenecían al clero, que se componía de hombres instruidos y santos, y no a los legos, que son hombres ignorantes e indoctos. Durante mucho tiempo en la Iglesia Católica Romana se hacía una diferencia entre los legos y los clérigos. Los legos eran los laicos y los clérigos eran la iglesia. Durante mucho tiempo la iglesia no la componían los laicos, la componían solamente el clero, porque el clero era el que interpretaba correctamente las escrituras. Vimos lo que decía también el catecismo, lo que dice actualmente el catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y ahí va a surgir entonces lo que se llama el Sagrado Magisterio también. Confrontamos ese postulado con el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, que es de las Santas Escrituras, y vimos el inciso 7, que enseña nuestro documento confesional reformado protestante. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Y eso significa perspicuidad de las Escrituras. Todo cristiano sin discusión puede escudriñar la Escritura. Las Escrituras se dirigen a personas comunes de la Iglesia, no a los obispos o clérigos, y la Escritura misma afirma su perspicuidad. Son cosas que estuvimos analizando en la charla pasada. Hoy día vamos entonces a la Escritura, juez supremo en toda controversia eclesial. En la historia, hermanos, no existe un solo aspecto del dogma cristiano que no haya sido cuestionado, ni un solo dogma que no esté bajo cuestionamiento o que tenga varias alternativas. Si hablamos de Dios, si hablamos de la Trinidad,
si hablamos de la creación del hombre, si hablamos si el hombre es dicótomo o tricótomo, si hablamos de la salvación, si hablamos de la eclesiología, si hablamos del sentido de los sacramentos, si hablamos de la, si hablamos de la escatología, todo tiene su contraparte. No hay nada que no tenga una contraparte, y menos el capítulo 1, que tiene que ver con la revelación de Dios. Todo texto de teología parte normalmente, si es de teología sistemática, parte con la revelación de Dios. La revelación natural o general y la revelación especial que queda por voluntad del Señor por escrito. La divinidad de Cristo, ¿no es cierto?, tiene problemas, la humanidad de Cristo también tiene problemas, la Trinidad, la creación, el pecado original, la expiación vicaria, la justificación, etc. Todo punto teológico ha tenido su lado opuesto. ¿Cómo se soluciona esto? Algunos dicen que mucho fue arreglado con el apoyo político de Constantino y acuerdos posteriores en dudosos concilios de la Iglesia oficial, pero no es esta la postura protestante. Eh, ¿qué quiero decir con que no es esta la postura protestante? Que los concilios hayan arreglado todos los problemas que habían. ¿Cuál es la exposición doctrinal de nosotros? Lo dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, inciso 10. El juez supremo, por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. O sea, los hermanos de Westminster, esos 121 teólogos que estuvieron encerrados en esa abadía por orden del Parlamento inglés, un poquito de historia. Ya el Parlamento inglés sesionó frente a la solicitud de los escoceses. Los escoceses estaban bajo el imperio inglés. Los escoceses pidieron que su doctrina fuera también considerada en un documento que unificara a Inglaterra con Escocia. La Iglesia de Inglaterra tenía los 39 artículos, y respondiendo a la solicitud de los escoceses, entonces se hizo este encuentro en el 1640 y algo, donde se redactó el documento que se conoce hoy como la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, muchos ingleses mantienen la Confesión de Fe de Westminster y algunos otros ingleses mantienen los 39 artículos de Inglaterra. Bien, en el documento entonces de Westminster se señala que las controversias religiosas no se van a definir ni por los concilios ni por las opiniones de los hombres antiguos, como por ejemplo los padres de la iglesia, que está tan en boga esta cosa de los padres de la iglesia ahora, ni por espíritus privados, como pasaba, ¿no es cierto?, en el periodo de Lutero con respecto a los falsos, a los espurios anabaptistas que habían, eh, conocidos como los entusiastas, que era algo así como el carismatismo de hoy día. Eso eran los espíritus privados. No podemos entonces, decían ellos, los reformados, no podemos definir las controversias a través de esa autoridad, sino que vamos a descansar en una única sentencia, que es el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Entonces, ¿dónde nos habla el Espíritu Santo con toda confianza y de manera infalible? Infalible, en las Santas Escrituras. En cualquier otro lugar donde el Espíritu Santo nos hable, no podemos estar seguros que eso es infalible, pero sí en la palabra de Dios. Por lo tanto, es la norma que norma. La Biblia se transforma en la norma normas, la norma que norma toda norma normata. La norma normata es la declaración confesional, el dogma de una iglesia determinada. Ese es el dogma, la dogma, eh, la norma normada. Y la norma normada está bajo la autoridad de la norma, que es la Biblia. Entonces, la Escritura es el juez supremo en toda la controversia eclesial, porque ella es la norma normans. Para los reformadores de la Biblia, entonces, quien tiene la total autoridad en materia de controversia de la fe no son los concilios, ni los decretos, ni aún los llamados padres de la Iglesia, la autoridad final en materia de fe, sino las palabras del Espíritu Santo que hablan infaliblemente en las Sagradas Escrituras. Así entonces, en el partido protestante, la discusión finaliza con un
categórico, escrito está. Y de allí viene entonces el solus scriptura. Bueno, viene con Martín Lutero, nuestro abuelo Lutero, le digo yo, porque él es el padre de la Reforma en realidad, ¿ya? Y los reformados es la segunda generación posterior a Lutero. Algunos católicos romanos más instruidos nos acusan citar a los padres de la Iglesia en algunos puntos que nos acomodan y luego dejar a un lado aquello que el mismo doctor de la Iglesia ha dicho, el mismo padre de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, en la teología de Agustín, los calvinistas somos muy dados y los luteranos a citar a Agustín, pero Agustín cita algunas cosas muy ciertas entre muchos errores doctrinales. Agustín es un católico romano, por donde se le mire, en realidad es el que le da forma al catolicismo romano. Entonces los romanistas dicen, bueno, los protestantes toman lo que les conviene de los padres de la iglesia, se acomodan a ello, pero lo que no les acomoda, entonces los desechan. Por ejemplo, tomamos varios puntos, ¿no es cierto?, de algunos padres de la iglesia, vuelvo a citar a Agustín de Hipona, pero rechazamos otros elementos que le dan apoyo al catolicismo romano del propio Agustín de Hipona. Actuar así es una contradicción, nos dicen los católicos romanos. Y sí, es verdad, es cierto que Lutero, que Calvino y otros toman algunas enseñanzas de los padres e ignoran otras. Pero lo mismo hacen los católicos romanos, incluso con el mismo Agustín. También, Agustín no va a ser semipelagiano, los católicos romanos son semipelagianos. Agustín va a enfrentar el pelagianismo. Entonces los católicos romanos hacen exactamente lo que critican de los protestantes. Ahora, ¿por qué los reformadores hicieron esto? Tomar algunos elementos de los padres de la iglesia y desechar otros. Por la razón que trata el tema, la clase de hoy. ¿Es la escritura el juez infalible en materia de doctrina, de culto y de moral? Esa es la razón. No todo lo que los padres de la iglesia dicen o dijeron está en correcta relación con la Biblia. Esa es toda la explicación. Sus opiniones tienen varios contenidos subjetivos, tienen opiniones que son de características culturales, opiniones que son de la tradición eclesiástica. Por eso los reformadores seleccionan parte de los escritos patrísticos y marginan otros aún cuando son del mismo autor. Porque la regla que determina una verdad cristiana no lo es el padre tal o cual, sino la Biblia y la Biblia sola. Incluso hasta en los propios confesiones de fe protestantes se van a tomar algunos elementos que se ve que están de acuerdo a las escrituras y otros que falta evidencia escritural, como por ejemplo bautismo infantil. Algunos van a decidir no tener la práctica del bautismo infantil por ver que falta evidencia escritural. Entonces, también con los escritos de los protestantes, no todo lo que los protestantes dijeron, siempre algunos teólogos lo creen o lo citan, sino que van viendo aquello que tiene mayor evidencia bíblica. Y aquí está el punto crucial que distingue entonces el dogma de la verdad revelada. El dogma, ¿qué es el dogma? Es una verdad presentada por la iglesia. El dogma es una verdad teológica que la iglesia propone, ya que la iglesia explicita. Pero no toda verdad presentada por la iglesia es siempre verdad. De esta manera, los credos o confesiones de las comunidades cristianas no son, bajo ninguna razón, la infalible palabra de Dios. El dogma protestante no es la infalible palabra de Dios. El dogma protestante puede ser modificado, no es infalible, puede ser perfeccionado. Las Sagradas Escrituras de ninguna manera, ellas son perfectas. No pueden ser perfeccionadas por lo perfectas que ellas ya son. Ellas son inspiradas por el Espíritu Santo y contienen el elemento de la infalibilidad. Vuelvo entonces, los credos o confesiones de las comunidades cristianas no son bajo ninguna razón la infalible palabra de Dios. Todo lo contrario, dichos credos y dogmas no gozan de infalibilidad, tampoco son oráculos de Dios, por tanto deben ser juzgados y examinados por la verdad revelada que goza de total autoridad divina. Por eso son la norma que norma a la norma normada por la Iglesia. Vamos a buscar algunos versículos de la Biblia
Vamos a ir a ver Mateo capítulo 22, versículos 29 y 31. ¿Ya? 22, 29 y 31. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y cita a Abraham? Entonces, tanto el versículo 29, ya que se ignora las Escrituras, y el versículo 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Está hablando entonces la autoridad de la Escritura que Jesús mismo reconoce. Ya Jesús reconoce la autoridad de la Escritura y cita la Escritura como norma de autoridad y les pregunta a la escuela de los fariseos: ¿no habéis leído? Ya, ¿no habéis leído? Y en Efesios capítulo 2, esta carta escrita por Pablo, versículo 20, 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está entonces esta familia de Dios conocida como la Iglesia? Está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y de los profetas, Antiguo Testamento. La Iglesia se construye sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se construye sobre la autoridad de la palabra, de los profetas y de los apóstoles, que son la autoridad de la palabra de Dios. Bien, entonces los credos, si bien son importantes en nuestra confesionalidad reformada y protestante, los credos no son la palabra de Dios. ¿Qué son los catecismos? Por ejemplo, los catecismos son un instrumento pedagógico que nosotros usamos para enseñar de mejor forma la verdad revelada en la Escritura. Los catecismos y las confesiones no le dan autoridad de la Biblia, sino que el catecismo y la confesión extrae su autoridad desde las Escrituras. La historia cuenta que cuando se entregaron los documentos de Westminster al Parlamento, el Parlamento devolvió los documentos, tanto la confesión de fe como el catecismo mayor y menor de Westminster, para que se pusieran los versículos bíblicos que daban evidencia que lo que allí se enseñaba era palabra de Dios. Y eso va a ser una diferencia muy importante entre el Catecismo Católico Romano actual, redactado en los tiempos de Juan Pablo II, y nuestros documentos confesionales del siglo XVI y XVII. La diferencia radica en la cantidad de versículos bíblicos con el que respaldamos lo que profesamos, y no así el Catecismo Católico Romano, que cita a veces algunos textos bíblicos, mal citado además, pero lo que normalmente propone el Catecismo Católico Romano son los dichos de los padres de la Iglesia, las resoluciones de algunos concilios, principalmente del Concilio Vaticano II. Bien, leo la Segunda Confesión Helvética, capítulo 2. Esta es la segunda confesión suiza. Y en el mismo nivel de los padres, situamos a los decretos y cánones y reglamentos de los concilios. Así que en controversias sobre religión o asuntos de fe, no nos permitimos sostener nuestro caso solamente con las opiniones de los padres o los decretos de los concilios, mucho menos por las costumbres recibidas, por lo cual no admitimos ningún otro juez que Dios mismo, quien mediante las santas escrituras proclama lo que es verdad, lo que es falso, qué ha de seguir o qué ha de evitarse. Segunda Confesión Helvética, capítulo 2. No admitimos ningún otro juez que Dios mismo, quien mediante las santas escrituras proclama lo que es verdad, lo que es falso, lo que ha de seguirse o lo que ha de citarse. Y eso es el sola escritura. Solamente la escritura como el juez supremo en toda controversia eclesial. Bien, no sé si tendremos alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran añadir. Yo siempre a mitad de clase detengo y para dirigirme a ustedes, hermanos y hermanas. Queda abierto el espacio, hermanos. Si alguno tiene una pregunta, puede abrir su micrófono o la puede escribir.
Al parecer no hay preguntas, pastor. ¿No hay preguntas? Al parecer no. Ya. Les he leído entonces lo que dicen nuestros documentos confesionales. Ya la Confesión de Fe de Westminster respecto a nuestra doctrina de la Escritura como juez supremo en toda controversia eclesial, y les he leído también lo que dice la Segunda Confesión Helvética. Eso es lo que enseñamos los protestantes, y les he leído dos versículos bíblicos que hablan sobre la autoridad reconocida tanto por Cristo como por el apóstol Pablo, la autoridad de las Escrituras. Y ni qué decir de la cantidad de veces, ¿no es cierto?, que la Biblia va a decir, así dice el Señor. Bien. Ya hicimos mención anteriormente en las clases pasadas a la fuente de donde procedía la autoridad de las Escrituras. En este apartado de hoy ya tratamos sobre la autoridad de la misma en el sentido de su facultad de determinar y juzgar todas las otras cosas creadas. El punto en cuestión aquí es la soberanía de la palabra de Dios, que no es delegada sobre ninguna otra clase de autoridad, cualquiera que ésta sea. Desde este principio de autoridad nace la doctrina protestante conocida como la libertad cristiana y la libertad de la conciencia. La Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 20, inciso 2, dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la exime de las doctrinas y mandamientos de hombre que en algo son contrarias a su palabra o pretenden sustituir a esta en asuntos de fe o de culto. Hace un tiempo atrás escribí un pequeño manual, un pequeño librito. Siempre escribo libros pequeños porque la gente no acostumbra a leer libros demasiado gruesos, ¿ya? Y escribí un librito sobre eh, la verdad protestante que corta los hilos del titiritero. Y hablaba del titiritero. El titiritero, ustedes saben quién es, ¿no es cierto? El que maneja los hilos de un títere. Y hablaba entonces del titiritero como aquel que maneja la conciencia de la iglesia, ya sean los mitrados papales como los pastores evangélicos modernos, algunos de ellos, no todos, y cómo las Sagradas Escrituras termina cortando el hilo del titiritero. ¿Por qué? Porque cuando un protestante aprende que la autoridad infalible y la única norma para la fe y la conducta es la escritura, siempre va a estar verificando si lo que su pastor, su maestro, el papa, el cardenal o el cura está diciendo, si es verdad o no es verdad. Y si encuentra que lo que está enseñando no es una verdad revelada en la escritura, no la va a creer. Entonces, se hace siervo de la escritura el creyente protestante y se libera del titiritero, que es esa autoridad que con autoritarismo gobierna sobre la iglesia, pero nosotros no estamos bajo ningún punto obligados a obedecer, ni a ninguna clase de autoridad, aun cuando ésta sea el rey mismo, el presidente de la república, o el que tiene el poder de las armas. Y eso es lo que hicieron los creyentes, los apóstoles. Ved vosotros si acaso es correcto obedecer a Dios o a los hombres, decían. La obediencia a Dios, a la autoridad de Dios. ¿Y dónde habla Dios? En la Escritura. Por eso entonces les digo que este principio del que estamos hablando, que la Escritura es el juez supremo en toda controversia eclesial, es lo que dio la libertad a los creyentes, la libertad cristiana y la libertad de la conciencia. Vuelvo a repetir, solo Dios es el Señor de la conciencia. Buen postulado. Y le exime, la libera de doctrinas y mandamientos de hombre que en algo son contrarios a su palabra o pretenden sustituir a esta en asuntos de fe oculto. Es decir, no estoy obligado a creer algo que no enseña la palabra ni a obedecer algo que la Biblia no me mande a hacer. Entonces, lo que acabo de leer, este extracto del capítulo 20, inciso 2 de la Confesión de Fe de Westminster, fue un verdadero grito de libertad. Fue una doctrina que hizo entender a las conciencias que solo Dios es Dios y que su cetro con que nos reina es la Biblia, el cetro con el que Él reina y gobierna, es la Biblia, su palabra. La religión opresora ya no podría mantener los hilos que movían entonces a los titiriteados, como una tijera la hoja del Antiguo y la hoja del Nuevo Testamento cortaron esos hilos infernales que manipularon
durante más de 1000 años a la humanidad. Las Escrituras, como juez de la conciencia y de todo el quehacer humano, puso fin al abuso de autoridad, a los engaños de la falsa tradición, al dominio en el nombre del poder, a las mentiras de la Iglesia y al control déspota del clericalismo. La Escritura fue entonces la base de la libertad protestante. La Confesión Belga, en el artículo 7, que es la confesión actual de los Países Bajos, escrita por el pastor Guido de Brest, dice: tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo, mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Confesión Belga, artículo 7. La reforma del siglo XVI lo que hizo fue recuperar y volver a dar forma a uno de los principios más importantes de la era apostólica. Erigieron la palabra de Dios como la base fundamental que sostiene toda la estructura doctrinal y práctica de la Iglesia. Ella es la regla, ella es el canon, la plomada que determina si la asamblea está recta o torcida. El punto en cuestión determinó que la autoridad final en todo asunto de doctrina y moral está en la Biblia y no en la palabra falible de los papas o de los ministros. Por eso sostenemos que la Escritura es el juez supremo en toda controversia eclesial, ya no más en la antigüedad de las tradiciones, ya no más en la sucesión de las personas, ya no más en un cargo o título que se ostente, sea papa, obispo, cardenal, cura, pastor, pseudoapóstol. Lo que determinará si creemos o practicamos algo será un claro y evidente escrito está. Así entonces, con la reforma del siglo XVI, la iglesia se transformó en la iglesia del libro y así se la conoció durante mucho tiempo, la iglesia del libro. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 19. Por favor, pido que lo lean ustedes, ¿ya? Para que no se me vayan a dormir en la clase. A ver, hermano, lo leo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está, ¿verdad? Esa es una controversia total. El imperio ha dado una orden. Ya la curia sacerdotal de la época ha dado una orden. El Estado dio una orden en el periodo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. El Estado dio una orden al que Dietrich Bonhoeffer dijo: no vamos a obedecer. En un montón de otros países, los estados totalitarios han dado órdenes. En Estados Unidos se han dado órdenes sobre la enseñanza de la fe en las universidades. ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia moderna? La iglesia moderna ha confundido entregando un poder totalitario al Estado, diciendo: si el Estado lo manda, la Biblia dice que debemos obedecer a nuestro gobernante, por lo tanto no vamos a hacer tal cosa. Se cerraron las iglesias en el periodo de la pandemia porque el Estado así lo mandó. ¿Ya? Y lo que el Estado hizo fue pasar a llevar ese principio que nos dividía entre iglesia y Estado. Martín Lutero decía que la iglesia es en la mano derecha de Dios y el Estado en la mano izquierda. Las cuestiones de la iglesia tienen que ver con las cuestiones eternas y espirituales. Las cuestiones del Estado tienen que ver con las cuestiones temporales. Y en el periodo de la pandemia el Estado cerró muchas de las iglesias cristianas por orden del Estado. Y la iglesia aceptó. Ya, aceptó. Y no solamente ha aceptado eso, ha aceptado muchas otras normas que regula el Estado. Sin embargo, aquí los apóstoles, cuando se les dijo que debían callar y no podían seguir enseñando este nombre, el apóstol claramente preguntó, dijo,
confesó prácticamente: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El capítulo 5, también de Hechos, versículo 29, una hoja más adelante, respondiendo Pedro por segunda vez, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese postulado es tremendamente radical, la autoridad de las Escrituras. ¿Quién es el juez supremo sobre lo que es verdad, sobre lo que es error, lo que es correcto, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer? El juez supremo está en la Escritura. Vamos a buscar Romanos capítulo 14, versículo 4. Léanlo, por favor, quien lo haya encontrado. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Ve? Ese criado ajeno es el cristiano, ¿ya? Y cuando el mitrado romano quería imponer una norma, los protestantes dijeron: nosotros somos criados de Dios y las normas de Dios son las que obedecemos. Y esas normas de Dios nosotros las encontramos en la sola Escritura. Oye, eso fue tremendo. Fue un estado de rebelión. Pero no fue una rebelión, fue un volver a someterse a la autoridad soberana de Dios. La iglesia, la iglesia había apostatado, se había separado de su autoridad original y había puesto como autoridad a la curia, a los ministros, a los mitrados, a los papas, cardenales, obispos. Y hoy día el evangelicalismo está haciendo casi prácticamente lo mismo en un montón de lugares. Se silencia la voz de la Escritura porque el ungido ha hablado. Entonces, cuando leemos los documentos confesionales, lo que opinaron los reformadores del siglo XVI y XVII, ellos van a decir que los verdaderos pastores de la iglesia son los que nos anuncian las palabras de Dios. Juan Calvino, en su Institución Cristiana, va a decir varias veces que no reconoce a nadie como pastor, sino a aquel que trae la palabra de Dios en su boca. Las ovejas oirán la voz y la seguirán. El postulado entonces que planteó que la Biblia es el único juez competente en materia de controversia, ya que ella es la voz imperativa del Espíritu, puso fin a lo que por mucho tiempo se discutió respecto a esta pregunta: ¿dónde estaba la autoridad final en materia de la verdad? O la pregunta hecha de otra manera: ¿dónde habla Dios? ¿Dónde habla Dios? Unos dijeron que se encontraba en la razón, otros en la infalible sabiduría del magisterio eclesiástico. No faltaron los empiristas que sostuvieron que lo verdadero era lo que se podía sentir, ver o tocar. Y también los espirituales que enseñaban que toda verdad certera venía por una revelación directa de Dios al espíritu humano. Y la neortodoxia que enseñaba que la verdad se volvía palabra de Dios cuando la sentíamos como tal. A todos ellos los reformadores respondieron: tu palabra es verdad. Eso es solo escritura. No reconocemos la verdad de Dios en algo empírico. No reconocemos la verdad de Dios en una autoridad eclesiástica. Reconocemos la verdad de Dios a la que todos deben sujetarse en la Biblia, la palabra de Dios. Allí habla Dios con toda certeza y lo hace de manera infalible, y tal palabra obliga a todos. Les invito a ver Juan capítulo 17, versículo 17. Bien, ¿alguien por ahí? 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahí está.
Tu palabra es verdad. Y esa es la declaración que sostuvieron los padres de la Reforma. Y todo pastor de Cristo va a decir exactamente lo mismo. La tarea de un pastor es explicar la palabra de Dios, interpretar correctamente la palabra del Señor y no reemplazar la palabra del Señor por sus propias palabras. Por eso es tan importante que nuestros pastores sepan interpretar las Sagradas Escrituras. Muy bien. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? Siempre termino con la aplicación de la doctrina. Habían dejado una en el chat, pastor. De pronto ¿Bien? sería bueno que la revisitaras. Dice, ¿los católicos romanos tuercen las escrituras porque quieren engañar o en realidad ellos creen en lo que predican? Yo creo que la curia romana tuerce la escritura para mantener la estructura de su institución. La curia, estoy hablando de los obispos y de los papas, quienes sí saben lo que dicen las escrituras. Y el resto de la gente normalmente tuerce las escrituras porque no saben interpretarla. Pero yo creo que hay una intencionalidad en la doctrina católica romana. Por ejemplo, discutíamos, a ver, esto fue en otra academia que estoy enseñando, estamos dando el ramo de, estoy dando allí, estoy dando el ramo de la soteriología protestante, la soteriología. Y estoy hablando de la soteriología reformada y estoy explicando lo que es la justificación por la fe y entregué documentos de lo que dice la Iglesia Católica Romana sobre la justificación y lo que dice la Iglesia Protestante sobre la justificación por la fe. Y los estudiantes me decían que se ven muy similares. Y hoy día un estudiante aquí en casa vino y me decía, pastor, me decía, pero ¿no son salvos los católicos romanos aun cuando estén equivocados en la forma en que entienden la justificación? Y yo le explicaba, mira, en realidad lo que pasa allí es que la justificación por la fe, si tú observas los 10 siglos hacia atrás, los 14 siglos hacia atrás, no es un tema doctrinal que haya dado la Iglesia Católica en algún momento en sus documentos. Es el documento que confeccionan conocido como la Contrarreforma. El Concilio de Trento trataron el tema de la justificación por la fe para dar una respuesta al protestantismo. Pero cuando observa lo que dice el documento y lo que dice la doctrina hacia atrás, te vas a dar cuenta que es algo añadido que cuelga, ya es un colgajo que va a haber de la doctrina oficial del catolicismo romano. Es decir, ajustaron una temática por causa de Lutero dentro de la estructura, dentro de la estructura teológica del catolicismo romano. Lo ajustaron y eso fue hecho con intención, el ajuste, pero al mismo tiempo había que ajustar la doctrina de la justificación que lograra calzar con, con el sacramentalismo de la Iglesia Católica Romana. Y allí entonces tú puedes ver cómo se manipula una doctrina para hacerla calzar con lo dicho anteriormente para que no aparezca desdiciéndose. Pero como el católico común no estudia ese tipo de texto, jamás va a saber ni se va a dar cuenta. Pero los que sí nos dedicamos a estudiar religiones comparadas, vamos a darnos cuenta que allí hay un apéndice que se le hizo a la doctrina católica romana y que no estaba anteriormente. Ni siquiera los padres de la iglesia. La justificación se definió de la forma que hubo que definirla en el siglo XVI, como lo hace el Concilio de Trento. Por lo tanto, la falta cometida en el concilio al hacer un apéndice, un anexo, fue voluntaria y es consciente. Y la modificación para hacerla calzar con el sacramentalismo necesariamente había que presentar la doctrina que calzara con el sacramentalismo antiguo que ya estaba dicho en los concilios pasados. Y ahí hay una manipulación. Entonces, ¿cómo podría llegar uno a la conclusión de que no tuerce intencionalmente la escritura? Entonces, lo que hace es que la escritura dé apoyo a su tradición teológica. Y eso es una traición a es una traición al sentido original del texto bíblico. Súper, muchas gracias, pastor.
Esa no sé si dejó una pregunta. Yo pienso que más como un comentario. Dice, muchos pentecostales a veces quieren poner los sueños que sueñan, cierto hermano, como si fueran por igual a las escrituras. Pienso que es más un comentario más que una pregunta. Gamaliel Mm. Bautista, ella sí creo que esa es una pregunta. Cuando se habla de los protestantes pentecostales que tuercen las escrituras, ¿generaliza o se creen que hay hermanos fieles a la palabra y que la tienen como fuente de la autoridad? Otra vez, a ver, ahí hay algo que me causa ruido. A Sí. ver, Dice, cuando se habla de los protestantes pentecostales que tuercen las escrituras, ¿generalizan o se creen que hay hermanos fieles a la palabra y que la tienen como fuente de autoridad? ya voy a aclarar una primera cosa. Los protestantes son los luteranos. Los protestantes son los luteranos. Siguen a los protestantes los reformados. Los pentecostales no son protestantes, ni tampoco son reformados. Los protestantes son del movimiento avivacionista, los pentecostales, perdón. Los pentecostales son del movimiento de los avivamientos. Así que no es protestante. Eso es para dar una aclaración. Los evangélicos avivacionistas no son protestantes. Protestantes son los luteranos. Ustedes saben que el protestantismo surge por la protesta de los príncipes alemanes, cuando llevan la confesión de Augsburgo. Esos son los protestantes. Y luego vienen los reformados, que son los de la línea calvinista. Y después vienen los avivamientos y las líneas evangélicas avivacionistas del siglo XIX, mediados del XIX y XX, que va a partir con John Wesley. Eso es una aclaración, ¿ya? Así que no hay protestantes pentecostales. Hay, los pentecostales lo que tienen son residuos de sus padres. Ellos vienen del metodismo, si estamos hablando de los pentecostales, metodistas pentecostales, evangélicos pentecostales, vienen del metodismo wesleyano, y Wesley viene del anglicanismo, y el anglicanismo está dividido en dos grandes e importantes ramas. La, la anglicana del rey, que sigue siendo católica romana, ¿ya? Y la baja anglicana, que es la iglesia calvinista inglesa. ¿Ya? Y John Wesley va a formar parte de la alta anglicana, así que tampoco va a mantener la posición teológica calvinista. ¿Ya? Eso es para aclarar históricamente. Por lo tanto, las líneas evangélicas pentecostales, eh, su gran lucha en contra de la letra para enaltecer el espíritu ha terminado corrompiendo el trabajo de la hermenéutica, que es la interpretación bíblica. Y eso es un problema que trae como consecuencia su aversión al estudio. No sé si se responde la pregunta ahí. Sí, yo pienso que sí, pasó. Muy claro, muy específico. Nicolás pregunta, no sé si está bien esta pregunta, pero ¿por qué sucede la prevaricación en la iglesia y esa apostasía? Es parecido a lo ocurrido durante toda la historia, olvidándose de Dios y de su palabra. Pero ¿por qué ocurre? Él se está refiriendo a la prevaricación de la iglesia evangélica, esta interminable división, este descuartizamiento del cuerpo de Cristo denominacional. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy luterano, yo soy anglicano, soy... ¿Se estará refiriendo a ese descuartizamiento del cuerpo de Cristo? ¿A los clanes que hoy día hay? Pues si se está Mm. refiriendo a eso, entonces, ¿a qué se debe? Bueno, se debe al corazón humano, ¿no es cierto? A la depravación total del hombre, a la ausencia de, no solo de la lectura de la escritura, porque a veces se debe a la lectura de la escritura. Leer la escritura es una cosa y leer la escritura de manera adecuada es otra cosa. Entonces, a veces las divisiones, este descuartizamiento del cuerpo de Cristo, ya estas sectas evangélicas tan numerosas que ya es como el cáncer que se ramifica por todos lados, ah, leen la Biblia. Pero si no lees la Biblia de forma correcta,
no va a haber iluminación del Espíritu, porque la comprensión de la Escritura, lo enseñamos los protestantes, es producto de la iluminación del Espíritu. El Catecismo Mayor de Westminster va a enseñar muy claramente que para comprender la Escritura se requieren ciertas disposiciones. Por ejemplo, humildad, oración, sujeción al ministro que enseña la palabra. Entonces, cuando esas cosas no están presentes, cada uno saca las conclusiones que quiere de la Biblia. Entonces es una apostasía producto de la carne misma. La naturaleza carnal es la causante de las gismatas, como dice el apóstol Pablo, de los gismas, ya de la división, de la destrucción de la única tela que era el cuerpo de Cristo y que hoy día está hecha trizas. Eso, muy bien, pastor. Yo a veces pienso que bueno, a veces se confunden algunos, algo que tú mencionabas muy bien al inicio de la clase, que era hablar acerca de la perspicuidad de las escrituras, cuando hablamos de las escrituras que son claras, ¿cierto? Y aunque la confesión menciona que no todos los pasajes son igualmente claros, finalmente la declaración es, las escrituras son claras. Entonces, el problema no está en las escrituras. ¿Dónde está el problema? Bueno, el pecado que ha afectado en el ser aún ha afectado la capacidad en la que nosotros nos acercamos a la escritura. Lastimosamente, incluso sucede hoy día siendo creyentes, aun cuando Dios ha cambiado la disposición regente del alma, aun cuando Dios ha cambiado nuestros afectos y nuestra voluntad. Sin embargo, el pecado, la presencia de pecado todavía afecta el cómo el creyente a veces se acerca a la escritura. Por eso es muy bien lo que tú dices, o sea, debe ser en humildad, con oración, rogando al Señor en oración, que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa iluminación, que nos dé la iluminación para poder entender la escritura. Como oraba el salmista, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Con Así que muchas disposición de gracias, pastor. y con disposición de obedecerla. Claro, ¿Cierto? No hay una sí, por disposición de supuesto. obedecer, el Espíritu Santo no va a dar iluminación sobre un pasaje de la Biblia. Mm. Bien, la aplicación final, para terminar de la doctrina que hoy día vimos. Cuatro cosas. Uno, solo las Escrituras son la absoluta autoridad para la vida de un cristiano. Es el juez supremo. Dos, la Biblia es la plomada que juzga la legitimidad de todo dogma dictado por las autoridades de la Iglesia. Y tres, la conciencia cristiana se sujeta a las solas Escrituras y se la libera de toda otra norma que sea contraria a estas. Y cuatro, la fe en que la Biblia contiene todo lo necesario para la fe y vida nos entrega una cultura sujeta al señorío de Cristo, pues ante determinadas decisiones nos hace preguntar, ¿qué dice el Señor sobre esto? Y por otro lado nos hace juzgar las proposiciones de la cultura en la que estamos insertos. La Escritura nos entrega una cosmovisión que inevitablemente nos pone en medio de la batalla cultural en la que nos encontramos hoy día en toda Latinoamérica. Una tremenda batalla cultural que la cosmovisión cristiana le es imposible evitar esa batalla cultural. Muy bien. Si no hubiese ninguna pregunta más, mis hermanos, dejamos ya el último espacio para... Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lázaro, buenas noches con Janet. Y Hola, Pastor, Jan. buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta y deseo conocer la postura del pastor. Estaba escuchando toda la clase y estamos hablando de que la palabra, ¿cierto? Y lo sabemos que es infalible. Escuchando acerca de las confesiones y de los credos, sé que cada iglesia tiene la libertad de manejar o sea, de manejar las cosas como ellos decidan, o sea, ellos eligen qué credo o qué confesión siguen. Lo que quiero preguntar es lo siguiente, ¿qué tan bíblico, tan sano y tan sabio es tener esta posición de la cena cerrada? Es decir, que cuando una persona no se hace miembro de una iglesia, no puede tomar la cena. Porque, a ver, hay personas que llegan al cristianismo, conocen la reforma, vienen de otras iglesias
y se toman un tiempo prudente en estar en determinada iglesia, analizar, mirar las cosas, y pues muchos vienen no con esto en la cabeza de que se debe de hacer miembro, de que hay una confesión, y pueden pasar 1, 2 o 3 años. Eh, o sea, es sabio decirle a esas personas, no puedes tomar la cena porque no perteneces a esta membresía, cuando la palabra es muy clara en 1 Corintios 11, donde dice que cada uno se examine antes de tomar la cena. Bueno, y ya sabemos el texto. Entonces sí quisiera conocer como la postura del pastor frente a eso, porque realmente nosotros nos regimos es solo por la palabra, o sea, sola escritura. Y como él mismo decía ahorita, los hombres erramos y las confesiones y todo esto. Entonces es un tema que me tiene inquieta de siempre. Esa es mi pregunta. Bien. ¿Cómo se llama, hermana? Janet. Mi nombre es Janet Cano. Lo sigo hace muchos días a usted en su página de YouTube con Reformadores de 1517. Ah, bien. Entonces, Ya, Janet. Vale. sí, sí, Gracias. yo a usted lo veo. Sí, Es gracias. Janet, Janet es mi nombre. Muy bien. Mira, Janet, ya partimos con un problema. Fíjate lo que acabamos de decir. Mira, este es un problema grave que tenemos. Nosotros decimos que somos sola escritura y recién acabamos de hablar y yo te estaba escuchando, ¿no es cierto?, que la Biblia es la palabra de Dios, es la escritura, etcétera. Pero yo parto preguntando de inmediato, ¿dónde la Biblia habla de iglesias? De iglesias. La Biblia habla de iglesias en plural y habla de iglesia en singular. Pero cuando tú me hablas de iglesias, tú te estás refiriendo a las distintas denominaciones. ¿Correcto, Janet? Eh, sí, 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 Sí. porque ahora hay muchas denominaciones. ¿Y dónde la Biblia dice eso? Ajá. ¿En alguna parte dice que esas son No, no, no. iglesias? Por eso No. quiero, exacto, sí, por eso lo quiero escuchar. ¿Te das Ujú. cuenta? No son. No, no está bien usado el término. Ajá, Las denominaciones son divisiones de la iglesia. ajá, Las sí, total. iglesias, la Biblia habla de iglesias, por ejemplo, las 7 iglesias de Asia y usa el plural porque Asia es un continente. Habla de las iglesias de Judá en el libro de los Hechos porque la Judá es una región y en una región hay varios pueblos y cada pueblo tenía una comunidad cristiana y ahí se habla de iglesias. Se habla de iglesias cuando se refería a los cristianos de una región más grande que la ciudad, pero nunca se habla de iglesias en una misma ciudad. Por ejemplo, nunca se dice las iglesias de Corinto. No, no habían iglesias en Corinto. No habla de las iglesias de Éfeso, porque no habían iglesias en Éfeso. Habla de la iglesia en Éfeso, de la iglesia en Corinto. Entonces, ya cuando hablamos de las iglesias, ya no estamos hablando en el lenguaje bíblico cuando estamos pensando en los clanes que hoy día existen, que no son bíblicos y que los que creen en la Biblia, incluyendo protestantes, sin embargo, el lenguaje que ocupan no es el bíblico. Que es súper raro esto, ¿ya? Pero pasa, pasa. Y cuando tú te enfrentas a esto, te vas quedando cada vez más solo porque te ven como que no eres protestante. Pero no tiene nada que ver eso con el protestantismo. Ya, primero eso, no habían las iglesias. Por lo tanto, cuando tú dices, viene de otra iglesia, es que en la Biblia nunca se venía de otra iglesia. Es que no había otra iglesia. Existía solamente la iglesia. De donde tú podías venir era de una comunidad de otra ciudad, pero que era la misma iglesia. Entonces, cuando venías de otra ciudad y te trasladabas a otra ciudad, normalmente tú llevabas una carta de tus presbíteros, de tu presbiterio, de tus pastores, o el apóstol mismo, por ejemplo, lo hace con una diaconisa, con la diaconisa Febe. Y en la carta a los romanos, él pide que se reciba a la hermana Febe, que es una hermana de buen testimonio, ¿te fijas? Entonces, cuando tú te trasladabas de ciudad, alguien decía que eras creyente. Normalmente lo hacían los apóstoles. Bernabé presentó a Saulo ante los otros apóstoles diciendo que él era cristiano y costó creer eso, pero
Entonces, cuando tú te presentas a una comunidad cristiana en otra localidad, entonces alguien da testimonio que sí, que eres cristiana y que estás bautizada. Y si tú eres cristiana, tú tienes que tomar la mesa del Señor. Nosotros en nuestra comunidad acá en Linares, ya, si tú estuvieras acá y vienes no conociéndote y llegas aquí, nosotros con nuestro consistorio o yo como tú, el pastor de la comunidad o con el consejo parroquial, hablaríamos contigo, averiguaríamos si tienes una fe clara en el Señor Jesucristo, te preguntaríamos si estás bautizada, si te bautizaste siendo una creyente en la suficiencia de Cristo al Señor, tú dices que sí, bien, ahí está la cena del Señor, eres una hermana, eres una hermana. Pero el clan, que es otra cosa, ¿ya? El clan, que es otra cosa, dice si no es parte del clan, ¿no? Entonces no hay que confundir las divisiones de los clanes que existen. El único que queda fuera de la mesa del Señor es el que está en pecado. Y si no te conociesen y no hubiera testimonio que eres creyente y nadie te presentara, tal vez te quedarías ahí un poco en observación, bajo esa situación. Eso es todo. Mm, sí, sí, ya. Era que tenía, pues, hay muchos hermanos que hablamos de estos temas, pero gracias. Gracias. Queda muy clara las cosas. Sí, somos una iglesia. No hay otra, hay un solo cuerpo. Ujú. No existen cuerpos de Cristo. Existe solo el cuerpo de Cristo y así fue durante los Amén. primeros siglos. Amén. Muchas gracias. Ujú. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos. Se nos fue muy rápido.